Bien, entonces el título de mi tesis, ¿verdad? Hacia un logos con sentido político, prácticas intelectuales para la continuidad y desarrollo de lenguas y epistemes mayas en la península de Yucatán y Guatemala. Bien, la idea inicial de realizar una investigación sobre las acciones que desarrollan profesionales vinculados a lenguas, prácticas y saberes mayas viene de recorrer por varios años territorios geográficos y simbólicos, en los cuales tuve la oportunidad de conocer otras realidades, otros modos de ver, de hacer, de pensar, de sentir e imaginar la vida. En principio, este contacto fue posible gracias al quehacer académico dentro de las ciencias sociales, con un enfoque que privilegia el trabajo de campo, el cual me permitió transitar por gran parte del territorio guatemalteco. Posteriormente, este vínculo se hizo más cotidiano, por mi experiencia laboral en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en el municipio de José María Morelos, en donde he podido compartir con colegas que enseñan la lengua maya, estudiantes mayablantes, así como visitar durante los veranos distintas comunidades de la región, en las cuales se lleva a cabo actividades de vinculación. Fue en ese entorno que supe sobre los encuentros lingüísticos y culturales del pueblo maya México, Guatemala, Belice, un esfuerzo por reunirse que han realizado mayas de estos tres países por más de una década para reflexionar y compartir las problemáticas que enfrentan por su origen prehispánico en los distintos espacios nacionales. El asunto es que en este contexto peninsular, la circunstancia que habría temas de conversación con estas personas alrededor de lo maya era mi procedencia guatemalteca y tener en mi haber, por mis estudios lingüísticos, conocimientos sobre las americanas, pero sin realmente saber hablar ninguna de estas lenguas, lo que se hacía evidente y me llevaba a reflexionar. ¿Por qué no hablar ninguna lengua maya habiendo nacido en un sitio donde se hablan 22 de estas? ¿Cómo una presencia lingüística de esa magnitud no se refleja en los derechos ciudadanos guatemaltecos? ¿Por qué no se relaciona la civilización maya con la gente indígena que veo por todos lados desde que tengo memoria? ¿Qué sé sobre los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución de la República luego de 36 años de guerra interna? ¿Por qué unas personas portan una identidad étnica con naturalidad, otras con orgullo y otras niegan? ¿Por qué muchos indígenas, aun aquellos pobres económicamente, se sienten superiores a los indígenas? ¿Qué hace que una mayoría significativa de población guatemalteca asocie a las mujeres indígenas con el trabajo doméstico? ¿Por qué hay tantos estereotipos peyorativos sobre esta parte de la población? ¿Por qué tantas desventajas socioeconómicas y educativas para estas personas? ¿Qué me enseñaron en la escuela sobre estas diferencias? ¿Por qué la privación histórica de este referente prehispánico? ¿Por qué seguimos reproduciendo formas atávicas de ver la realidad? En una pregunta abarcadora, ¿por qué el racismo? Definitivamente hay un punto ciego. Definitivamente hay un punto ciego que nos impide movernos, cuya recurrencia llega hasta el hartazgo. Evidencias de esa diferenciación racializada la tenemos a diario en la pantalla, con la realidad social que se vive en Estados Unidos hacia los afro e hispanoamericanos, así como en la desatención y desdén de los estados latinoamericanos hacia esta población que continúa siendo despojada de sus territorios físicos y simbólicos. ¿Qué es lo que pasa para seguir reproduciendo una realidad de esta naturaleza? Estamos obnubilados por una diferenciación cuyo referente es la supuesta superioridad del hombre blanco construida con la colonización. ¿Qué sucede con esta interlocución? ¿Qué me sucedió a mí con esta interlocución con las personas de esta procedencia? Pues que me obliga a verme, a descubrirme dentro de esa maraña. Mi existencia está vinculada a un proyecto histórico eugenésico,
que permitió a mis ancestros ser trabajadores libres en vez de forzados. Descubro un poco de mi ignorancia y este hecho es un movimiento que me descoloca en este escenario de esa sociedad abigarrada. Es decir, que la comprensión sobre la realidad social requiere reconocernos con el propio cuerpo, situados en la memoria y en la historia que nos acompaña, de donde se desprende la forma en que nos relacionamos con semejantes y diferentes. ¿Qué ha permitido construir una realidad diferenciada con estos parámetros? ¿Cómo podemos construir imaginarios otros que recuperen la gnosis humana, esa inteligencia indispensable para generar otra realidad? Obviamente, estas preguntas rebasan mis pensamientos, mis intenciones, mis capacidades individuales. Requiero entonces hacerlas en un marco de lo que se sabe y se ignora en relación con las identidades asignadas social, cultural y políticamente, y qué papel juegan estas clasificaciones en la construcción de un conocimiento que mantiene relaciones de dominación-subordinación a diferentes niveles y escalas en todos los rincones del planeta. Pero, sobre todo, abrirme a atisbar esa otredad por la lente de quien la conoce, con ello descubrir algo de mí misma. Un primer paso fue revisitar una serie de información y posturas que están allí, pero que usamos limitadamente, precisamente por nuestra manera de mirar sin involucrarnos. Así que ha sido como aprender a leer nuevamente. No me detendré más en las dificultades y descolocación que implicó esta investigación, pero sí diré que sin un proceso concienzudo sobre sí mismos, seguiremos repitiéndonos. Entonces, situándonos en el área mesoamericana, vemos que en Guatemala priva la segregación que deriva de la bipolaridad indio-ladino, que deviene del régimen colonial con la instauración de las dos repúblicas, la India y la española, que influyó sobre la conformación de un Estado nacional cuyo proyecto, como señala Arturo Taracena, sigue siendo el de los caudillos del siglo XIX. Mientras en México, la vehemencia de integración nacionalista distorsionó la percepción de la realidad, que en la época revolucionaria buscó una modernización más abarcadora que la liberal, pero siempre enfocada en la integración del indio a la vida nacional, la castellanización directa o indirecta implementada por las distintas políticas lingüísticas y culturales a través del indigenismo y operadas por el sistema educativo, lejos de favorecer a las lenguas originarias, han empujado su pérdida, patrimonializando y comercializando la diversidad de culturas precolombinas. Con estas y otras cavilaciones, me propuse visibilizar y reflexionar sobre determinados esfuerzos que han realizado y realizan a los intelectuales, mujeres y hombres, que ponen en el centro de su práctica profesional, praxis social y activismo político experiencias y vivencias relacionadas con su origen maya que se articulan a la educación y otros conocimientos vinculados con la producción académica y cultural, y desde ahí participan en la formación técnica, política y o artística de nuevas generaciones. Desde esta perspectiva, se trata de personas letradas que parten de elementos como las lenguas, prácticas y saberes propios para participar en la redistribución del poder sociocultural y político, resignificando su pertenencia originaria. De tal manera que identifico procesos, iniciativas y proyectos impulsados por determinados sujetos con quienes se lleva a cabo una sustanciosa interlocución, observando la conexión que hacen entre prácticas culturales y praxis política. El trabajo y las acciones, planteamientos, influencias, conexiones y posicionamientos para resituar esta particularidad. Abordo la constitución de estos sujetos en sus contextos históricos sociales, relacionando su interés por promover su pertenencia prehispánica, articulada a procesos con los cuales construyen un horizonte de lucha anticolonial, unas veces más directa y explícita que otras, que nos brinda elementos para reflexionar sobre la propuesta descolonizadora contemporánea, convocándonos a reconocer, repensar y rearticular nuestros referentes duales, con miras a salir del estancamiento epistémico y político en que nos ha colocado el colonialismo moderno y la colonialidad global.
Para identificar los procesos, fue necesario explorar y visitar distintos espacios e instituciones. Este primer momento lo realicé en 2016. Luego, en 2017 y 2018, llevé a cabo el trabajo de campo propiamente dicho, visitando diversas iniciativas e interactuando y conversando con distintas personas que promueven las lenguas y los conocimientos mayas en los dos contextos. En el área maya yucateca, las iniciativas están localizadas en los estados de Quintana Roo y Yucatán, y en Guatemala en las áreas Ixil, Cachiquel y Quiché. Seleccioné los procesos mediante 3 criterios. 1. Que estén orientados a la formación técnica, académica y política de nuevas generaciones, sea por la vía institucional, comunitaria o independiente. Que se encuentren, que se desarrollen o mantengan un vínculo con los lugares de origen y pongan el acento de sus acciones en la articulación de lenguas, conocimientos y prácticas que devienen del referente maya. Y 3, que se posicionen desde una pertenencia instituida por la diferencia colonial, resignificada para revertir los efectos negativos que ésta ha tenido en sus pueblos. Ubiqué ámbitos de acción en cada contexto. En el peninsular fueron el ámbito del fortalecimiento y revitalización de la lengua y cultura mayas, y en el ámbito de la memoria y la lucha política, la iniciativa Rebelión y Resistencia del Pueblo Maya Zigbal del Grupo Indignación. En el contexto guatemalteco identifiqué 3 ámbitos: la investigación académica epistémica que lleva a cabo la Comunidad de Estudios Mayas, las 2 universidades comunitarias, la Universidad Ixil y la Universidad Maya Cachiquel, y en el ámbito de derechos y participación política de los pueblos indígenas, 2 experiencias alrededor del acompañamiento, la memoria y la participación política. En cuanto a los referentes teóricos, las principales categorías que utilizo son la práctica intelectual y el papel que ésta juega en la construcción de un sentido para el conocimiento por sus funciones de legitimación o cuestionamiento. La diferencia colonial, entendida como el mecanismo hegemónico utilizado desde el siglo XVI al presente para la subalternización del conocimiento, marcando clasificaciones desde un pensamiento eurocentrado. A grandes rasgos, podría decirse que la diferencia colonial ha tenido como misión clasificar a gente o poblaciones fruto de un pensamiento dominante en distintas épocas, lo que marca la diferencia e inferioridad respecto a quién clasifica. Retomo el concepto gramsciano de intelectual orgánico por su carácter estratégico en un análisis más adecuado de la compleja articulación entre modos de producción y formación social. Gramsci distingue entre los intelectuales al creador, al organizador, al educador, combinados y diferenciados. Distingue además entre intelectuales de la sociedad civil e intelectuales de la sociedad política. La noción de sujeto es usada para entender cómo estos actores impulsadores intervienen en la realidad sociocultural y lingüística para construir nuevas objetividades, lo que en términos marxistas se conceptualiza como conciencia para sí desde un referente originario. En este sentido, como indica Rosberry, es fundamental una noción de hegemonía que nos ayude a replantear y comprender la lucha, más que los consensos. Desde el momento en que la dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones, incluso los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas. Por lo mismo hay que estar atentos a estos entramados de poder que están implicados y ayudan nuestro entendimiento. Como anunciaba al principio, tuve que revisitar muchos libros y descubrir otros para hurgar las trayectorias que involucran esta diferenciación y las aproximaciones que se hacen desde distintas miradas. Sin embargo, en la terminología usual de la academia, diríamos que el objeto de estudio de mi tesis es la práctica intelectual de determinados sujetos que llevan a cabo procesos de formación técnica y política donde colocan la pertenencia maya, sea lingüística, cultural y o epistémica. Estos procesos se llevan a cabo a través de espacios universitarios, institucionalizados y o comunitarios, y de proyectos independientes al ámbito de la memoria y los derechos humanos e indígenas. Los sujetos realizan múltiples actividades de carácter individual y colectivo. Por lo mismo, dentro de la vasta cantidad de acciones, puse mayor atención en aquellas que involucran la formación de nuevas generaciones. En los pocos minutos que tengo, trataré de compartir
o dar algunas pinceladas de la riqueza de pensamiento a la que tuve acceso. La voz, las experiencias y vivencias de estos intelectuales nos ofrecen valiosas miradas sobre cómo se ha vivido la discriminación étnica, lingüística, cultural, social y epistémica desde un paradigma colonial vigente. Sin embargo, no solo son retratos de su subalternización, sino también una muestra de sus estrategias para enfrentar las desventajas derivadas de la colonialidad europea, que fue instaurada bajo el paradigma de una diferenciación etno-racializada y asumida por las repúblicas nacionales como una problemática indígena, tratada como rezago educativo y económico, desde una decisión de progreso evolutivo, que tiene como parámetro la modernidad, entendida como una temporalidad real y simbólica, con la cual se han construido discursos y prácticas que viabilizan una idea de producción material, cultural y simbólica. Pero también está la emancipación y la resistencia, como un perenne juego que reacomoda nuevas formas de contención para mantener un sistema basado en tales diferenciaciones. Sus testimonios nos brindan la oportunidad de conocer su sentir, sus pensamientos, sus luchas por esas discriminaciones y la manera en que las como un punto de partida para su lucha reivindicativa. Dentro de esa tensión instituta que sigue la humanidad. Vemos que la lucha reivindicativa por la lengua tiene gran relevancia, y esto se debe en gran medida a que no hay una mayor diversificación lingüística como en otras áreas del mismo México, o bien como sucede en Guatemala. Las políticas educativas y la implementación del indigenismo en el contexto mexicano han buscado la integración de los indígenas a la nación, sea vía la asimilación directa con sus políticas de castellanización en determinados periodos, o bien con un discurso y políticas que plantean la preservación y revitalización, orientada institucionalmente a la patrimonialización como una forma de apropiación del Estado y la sociedad nacional sobre las expresiones mayas concretas y simbólicas del pasado y del presente. En su análisis de la realidad en el Yucatán contemporáneo, que Pepe y Betty, integrantes del Grupo Indignación, ubican claramente el lugar que ocupan como pueblos mayas en el desarrollo implementado por las élites y el capital financiero nacional y extranjero. Saben muy bien por dónde va la situación económica, política y sociocultural, y están claros que hay que hacerle frente, utilizar la inteligencia para observar y actuar con todas las estrategias posibles, sean institucionalizadas o no. Por lo mismo, ahí están los juicios por la venta desmedida de las tierras ejidales, la lucha por detener la implantación de producción masiva de animales para el consumo alimenticio, el rechazo a las tradiciones vistas como atractivo turístico, entre otras cuestiones que ponen sobre la mesa. En el grupo Indignación participan mayas y no mayas, se les dice maya yucateco, que a través de nociones como los derechos humanos y los derechos de los pueblos enfrentan situaciones presentes concretas que afectan a las comunidades, al mismo tiempo realizan una reflexión política que retoma la historia de resistencia y lucha de muchas generaciones atrás, para acercarlas al presente con una lectura articulada a la organización de comunidades, naciones, pueblos, barrios y tribus indígenas de México, aglutinadas por el Congreso Nacional Indígena CNI de la lucha zapatista. Por su lado, la mirada analítica que despliegan los intelectuales agrupados en la comunidad de estudios mayas desmenuza partes fundamentales del colonialismo y la colonialidad que abarcan a los propios indígenas que se insertan en posiciones de poder. Esa posición crítica y autocrítica planteada por Edgar Schitt es una ventana necesaria si se quiere avanzar hacia algún lado. De lo contrario, seguiremos atrapados en el pensamiento único como es evidente que categorías como la de intelectuales orgánicos y grupos esenciales heredados por Gramsci cobran una especial importancia releídos con las experiencias organizadas de las comunidades, donde se colocan explícitamente las acciones de varios de estos actores impulsadores con una práctica intelectual orgánica con los pueblos, su pertenencia y la dignidad humana. La memoria, la resistencia y la participación política son atributos valorados y traídos al nuevo escenario para hacer justicia pasada y presente.
Por eso el acompañamiento y el trabajo de peritaje es tan importante y necesario para la identificación de las personas practicado y el Estado guatemalteco. El acompañamiento decidido por el esclarecimiento de los vejámenes sufridos y la búsqueda de justicia y reparación que acompaña a Irma Alicia Velázquez, la lucha epistémica y contra diversas estructuras de dominación que puntualizan los intelectuales de la comunidad de estudios mayas, así como los procesos de formación que se despliegan a través de sus acciones académicas, muestran un uso del conocimiento para resituar sus autoidentificaciones colectivas con múltiples variables, en aras de un mejor lugar en el entramado social y político dominante. La orientación hacia el buen vivir que promueven las universidades universitarias de Chile, Cachiquel, guatemaltecas, evidencia un sustrato común prehispánico compartido con Abya Yala, afianzando sus territorios geográficos y simbólicos. La resignificación de la dignidad de sus ancestros, de la historia reciente, así como la recuperación de sus prácticas y conocimientos, son realidad en el área Ixil. Hay una utilización de herramientas teóricas y metodológicas para releer los conocimientos que se tienen sobre diversas temáticas desde sus saberes. En suma, los aportes de los distintos sujetos, su práctica intelectual y los procesos que desarrollan. Pongo pues este material a disposición de otras lecturas, más acuciosas y agudas, que escapan a mi entender. Los aportes más evidentes que puedo visualizar desde estas prácticas intelectuales dentro de este novedoso y abierto debate de la descolonización es que se trata de procesos que, primero, se sitúan contra la dominación colonial, también patriarcal, con una praxis multiespacial, es decir, debaten en la arena académica y política nacional e internacional sin perder el lugar que ocupan las localidades, manteniendo una posición crítica y autocrítica, unas veces más asumida que otras, claro está. En este sentido, mantienen una intelectualidad orgánica con su pertenencia a sus pueblos. En segundo lugar, sus posicionamientos no son maniqueos contra la modernidad, de la cual participan como profesionales reconociendo las fronteras y la complejidad de esta realidad abigarrada. Prevalece el planteamiento de ese participar dual por tener ambas raíces, en la mayoría de los casos con un bilingüismo lengua maya-español, además con un manejo del inglés como lengua extranjera. En tercer lugar, evidencia, o un tercer punto que encuentro muy importante, evidencian las contradicciones en la relación con los estados nacionales, las cuales son conflictivas y cargadas de desventajas, pero dentro de las cuales hay ciertos niveles de movimiento y negociación. Aquí, por ejemplo, quisiera citar toda la negociación que hace la Universidad Maya Cachiquel en el Congreso guatemalteco para poder pues tener al fin la posibilidad de una universidad maya, ¿verdad? Seguramente pues hay otros aspectos, pero estos tres rubros muestran prácticas intelectuales situadas y localizadas, aspectos centrales para poder llevar a cabo procesos de descolonización de la cotidianidad y de los ámbitos político-culturales con los que se sostiene la colonialidad. Por otro lado, aunque se evidencia un discurso sobre los males acarreados por la civilización europea con la llegada al continente de los hispanos, las prácticas implementadas hacen uso de herramientas críticas del conocimiento científico, tanto para abordar y deconstruir la colonialidad, como para empujar una transformación que retome aspectos cruciales del conocimiento ancestral. Desde esta perspectiva, me quedo con una gran inquietud, y es la necesidad de abordar los aspectos positivos de la modernidad, una tradición que también encarna elementos revolucionarios, que han sido subsumidos por el carácter extractivo y abusivo de las posiciones neoliberales, y también, por supuesto, por una lectura marxista orientada a la lucha de clases, que si bien es cierto, continúa vigente, pero está intersectada con otras variables. Como se ha podido ver, la colonialidad opera entrecruzada con el poder económico, político y sociocultural, que toma parte también el cristianismo, que con la excepción de la teología de la liberación, se constituye en esa macronarrativa anclada en las esferas de poder más reaccionarias. Respecto de las luchas anticoloniales, Gladys Zull señala que el problema colonial está
existe y que lo decolonial es una de las maneras para abordarlo. Agrega que es quizá la perspectiva más hegemónica y con la cual no está de acuerdo, porque considera que las comunidades históricamente han luchado y que existen gracias a esa lucha. Por otro lado, es un hecho que hace falta que analicemos la supeditación de quienes no tratamos de civilizaciones lingüísticas. La colonialidad se ha construido con la negación de ese mundo prehispánico, o bien con un mestizaje afianzado en la construcción de un imaginario patrimonializado por los estados nacionales, que nos ha vetado la posibilidad de un intercambio pleno que nos permita un crecimiento compartido como meso y latinoamericanos. Un proceso de descolonización, en nuestro caso, tendría que pasar no solo por el reconocimiento del lugar en el cual la colonialidad nos colocó, sino también por un genuino interés de acercamiento con ese otro o otra minorizado que a pesar de todo el colonialismo ha permanecido vivo y portador de una episteme otra. El papel del conocimiento como logos con distintas racionalidades es un camino que abre una necesaria conversación para salir de la inercia del discurso manipulador, sea pluri o integral, y el acercamiento franco es retórico. Michel Foucault asocia el concepto de parresía con la gubernamentalidad, entendida como campo estratégico de relaciones de poder, y el poder como conjunto de relaciones reversibles, capaces de una inteligencia crítica que nos transforme a sí mismos. Esta noción de parresía es un término griego. Sus raíces agrupan pan y decir, cuyo tercer significado es el de la confianza y la apertura que denota o con la que se produce al estar comunicándose con franqueza con otro o otra, sin estar buscando ocultar nada. Esta noción de parresía se opone a la noción de retórica que conlleva a la adulación y a la búsqueda de beneficios propios e intereses personales opuestos al bien común. La realidad que prevalece y en la cual estamos inmersos. Con palabras de mis colegas y en idioma maya yucateco, esta idea Foucaultiana se sintetizaría en un vamos a conversar, dicho Coach Silval. Muchas gracias.